Bueno, recuerden que ¿qué es la capacidad calorífica? Miremos aquí la fórmula, julios kilogramo por grados Kelvin. Básicamente, la capacidad calorífica nos está diciendo de la energía que requiere un material por kilogramo para subir un grado Kelvin, ¿sí? O nos podría decir de cuánta energía hay almacenada por kilogramo a cierta temperatura. Serían dos formas de mirarlo, ¿sí? Dentro de esas dos fórmulas de mirarlo, entonces, tenemos dos aplicaciones. La primera, si yo no sé cuánta energía requiero para subir, digamos, un grado de temperatura por kilogramo, entonces ustedes, digamos, piensen que estamos en un proceso de producción donde yo tengo que calentar un acero, digamos, una pieza de acero hasta 500 grados centígrados. La pregunta sería ahí, ¿y cuánta energía tengo que suministrarle? ¿Y para qué necesito esa pregunta? También para dimensionar el horno donde yo la voy a calentar. Entonces, ese horno, sabiendo que tiene algunas pérdidas, alrededor de, generalmente son 30% de pérdidas energéticas, entonces de la energía que yo estoy dando el horno, cuánta le va a llegar al material y cuánta necesito según la cantidad de material que tengo. Entonces, yo puedo calcular aquí. Entonces, si tengo, digamos, 100 kilogramos, entonces fíjese, y lo necesito subir a 500 grados, entonces yo podría emplear la capacidad calorífica para determinar desde 25 hasta 500 cuántos julius, o sea, cuánta energía requeriría para llegar allá por el peso del material, ¿sí? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, eso lo utilizan ustedes mucho en la parte en termo lo van a ver, en toda la parte de intercambio de calor. Les ponía un ejemplo, si ustedes los contratan para diseñar una piscina con una caldera, por ejemplo, aquí en Pamplona, y esa piscina tiene que estar a 25 grados centígrados todo el tiempo, 27, bueno, 25 digamos. Entonces, ¿cuánta energía requiere producir esa caldera para poder mantener esa temperatura, ese volumen de agua, eh, sí, a esa temperatura? Entonces ya no nos vamos con volumen, sino calculamos la masa de esa agua y sabiendo la temperatura que tengo que subir, si la temperatura promedio aquí en Pamplona es de unos 16, 15 grados, entonces alcanzar a 22 o a 25, y entonces yo sabría cuánta calor tengo que suministrarle a esa masa para que llegue a 25 grados centígrados, y desde ahí podría dimensionar yo, eh, por ejemplo, mi caldera. Eso sería desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista de materiales, de selección de materiales, piensen en esto como una pila térmica, es decir, ¿qué es una pila? ¿Qué es una batería? Recuerda que la pila es algo donde yo almaceno carga eléctrica y cuando yo la requiero, pues la simplemente conecto y entonces la voy desorbiendo de esa batería. La capacidad calorífica sería algo así como una pila térmica, es decir, el material guardaría cierta energía, ¿sí? ¿Qué tanta energía? Pues depende a la temperatura que yo lo lleve y depende también, fíjese aquí kilogramos, depende de la masa que yo tenga. Entonces, en función de, de eso, yo podía almacenar energía para después desolverla o simplemente en un proceso o sea, para ahorrar energía, en otras palabras. Yo les ponía el ejemplo, por ejemplo, de una casa donde yo tengo un sistema de calefacción y aquí entonces yo necesito un material que tenga alta capacidad calorífica, es decir, que absorba esa energía y que me la guarde para que yo no tenga todo el tiempo prendido el calentador, sino que más bien lo tengo por tiempos y él me va guardando la energía y me la va desorbiendo, me la va, digamos, devolviendo al entorno lentamente. Entonces, fíjese que aquí tenemos esto de capacidad calorífica y vemos que los valores van entre 200 y 2000. Y fíjese que los que tienen mayor capacidad calorífica serían los polímeros. Por aquí estos verdecitos de pronto son espumas poliméricas. Sí, mira, mira las espumas son aquí las verdes.
aquí tenemos elastómeros, polímeros, y fíjese que los que casi no tienen capacidad calorífica son, por ejemplo, los metales. ¿M? Entonces usted un metal lo calienta y él no dura mucho con, digamos, no absorbe mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tienen alta conductividad térmica. Entonces, digamos que estas dos propiedades casi que son, van de la mano, ¿no? Eh, entonces, si yo requiero, yo también les ponía, por ejemplo, el ejemplo de un horno. Muestra a ver,